Okay, Carlos, I think we're good to start whenever you're ready. Bueno, buenos días a todos y a todas los que se han unido a esta tercera sección de nuestro curso de respuesta al cambio climático para la salud en América Latina. Les damos la bienvenida y comenzamos esta tercera sesión. Este es un curso generado por 3 socios a través de Columbia y con el Consorcio Global sobre Clima y Educación en la Salud, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Organización Panamericana de la Salud. Como ustedes saben, este curso está realizado enteramente en español, pero tenemos traducción simultánea a inglés. Les pedimos que en la barra inferior, por favor, elijan el idioma de su preferencia y el con el que se sientan más cómodos. Como ustedes saben, esta tercera sesión, que está remarcada en amarillo, va a hablar sobre la degradación de la calidad del aire e incendios forestales, y para ello contamos con 2 profesionales, la doctora Liana Anderson, del Centro de Monitoreamiento y Alerta de Desastres Naturales de Brasil, y el doctor Jorge Luis Hernández Flores, que es el profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En el caso de la doctora Liana va a ser una charla teórica, y en el caso del doctor Luis Jorge Hernández va a presentar un estudio de caso. Este es el resto del curso. Y bueno, para no quitar mucho tiempo, disculpen, ahí hay un error, pero bueno, esta sesión va a ser de 70 minutos de contenido, seguido por aproximadamente 20 minutos de preguntas y respuestas. Les pedimos, sí, por favor, que en el Zoom abajo, donde dice preguntas y respuestas, para la versión en español o su correspondiente en inglés, escriban sus preguntas ahí, no lo hagan en el chat porque no se pueden transcribir a la hoja de preguntas. De nuevo, por favor, traten de hacerlo en esa sección de abajo del Zoom de preguntas y respuestas. Ya dijimos que el idioma principal es español, pero bueno, habrá intérpretes simultáneos en inglés. Ustedes lo pueden elegir de abajo. Las sesiones están grabadas y publicadas dentro de las 12 próximas horas en el sitio del curso, que ahora lo vamos a ver. Y también las diapositivas se publicarán en el sitio web del curso. También las lecturas sugeridas estarán disponibles antes de cada sesión en el sitio web del curso. Los oradores normalmente hacen preguntas en Zoom. Para este caso, les pedimos que tengan atención en que la respuesta de las preguntas, normalmente de opción, están dentro del mismo Zoom, o sea, contéstenlas dentro de la pantallita que se les abre Zoom, no en el chat, porque se pierden sus respuestas. Esto es un poco importante también. Este es el sitio donde están todos los materiales del curso, las clases, los ponentes, y todo el material que ustedes necesiten. Dicho esto, la primera charla va a estar a cargo de la doctora Liana Anderson. Ella es, como dijimos, del Centro de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales de Brasil. Ella es PhD en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford y postdoctor del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford. Actualmente, Liana es investigadora del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales, CEMADEN, en Brasil, y profesora del programa de posgrado en teledetección de INPE Brasil. Su principal línea de investigación se centra en la gestión de riesgos e impactos socioeconómicos y ambientales de los incendios del Amazonas. Esa es la primera charla. Y la segunda charla, con una presentación del caso de estudio, va a estar a cargo del doctor Luis Jorge Fernández Flores, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. El doctor Luis Jorge es médico epidemiólogo con maestría y doctorado en salud pública y fue coordinador del Grupo de Calidad del Aire y Salud del Ministerio de Salud de Bogotá durante 10 años. Es profesor e investigador de la Universidad de los Andes, actualmente director
de Investigación de la Facultad de Medicina. Tiene experiencia laboral en el Seguro Social, el Ministerio de Salud de Bogotá y la OPS como consultor. Su área de trabajo es la investigación y traducción de conocimiento sobre los temas de la relación entre el medio ambiente y la salud, programa de salud pública, modelos de atención determinantes sociales y ambientales, gobernanza del aire e indicadores de salud. Es miembro de ICEE y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, de la Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Dicho esto, los dejamos con la doctora Lian Anderson. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Pues compartiré mi ventana. ¿Qué tal está, Carlos? Por favor. Muy bien. Adelante, Lilian. Perfecto. Pues buenos días a todos. Liana, se te escucha entrecortado, disculpas la interrupción. Primeramente me gustaría agradecer, pues voy a cerrar mi cámara, creo, para mejorar la conexión. ¿Será que está mejor ahora, Carlos? Sí, ahora Okay, perfecto. mucho mejor. Ok, dime si tienen problema, por favor. Pues lo que preparé para nosotros hoy día es que vamos a hablar un poco de cómo los incendios afectan el cambio climático y las implicaciones para la salud. Empezaremos por comprender un poco dónde, cuándo, por qué se quema, la relación con el cambio climático, cómo las proyecciones del cambio climático van a afectar los incendios. Hablaré un poco de las catástrofes agravadas, de la emergencia climática que ya estamos viviendo. Hablaré un poco de estudios de caso, de números que tenemos, de estudios para la Amazonía y Liana, se entrecorta nuevamente. Esperemos que no siga. Pues no sé qué más puedo intentar, Carlos. Continúa seguimos. despacio. Sí, continúa despacio por ahora. Hablaré más despacio. Tenemos como 4 principales fuentes de contaminación del aire. El primer grupo, que está en verde, que se actúa más en la escala local, que es la contaminación del aire urbano de las megaciudades y por combustión de biomasa doméstica, que estos son como resultados directos de la actividad humana y generalmente se pasan en las áreas que tenemos una alta densidad poblacional y tenemos un segundo, que es un evento natural, y los incendios forestales. Y en estos 2 casos, estos eventos son exacerbados por el cambio climático. Y si pensamos en los impactos de los incendios forestales, como lo que se pone los objetivos de desarrollo sostenible, son más de 20 impactos negativos. Y hoy día vamos a hablar solamente de un de ellos, que es el impacto en la calidad del aire. Pues
el problema de los incendios para nuestra sociedad y para el medio ambiente. Y aquí es un panorama general donde se concentra el fuego en nuestro planeta. Donde se mira los colores más calientes es donde tenemos una mayor ocurrencia del fuego. La figura está con los colores como en kilómetros cuadrados. Y si miramos en la América Latina, tenemos como el sur de México, aquí en Honduras, también en Venezuela, Colombia, en Brasil, Perú, Bolivia y también a Paraguay como los epicentros, pero casi todo el planeta está como afectado por el fuego. Pero podemos también tener más informaciones sobre el fuego. Por ejemplo, podemos sacar las informaciones de los sitios donde hay mayor aporte de área quemada, que son las áreas con colores más rojos. De azul a rojo se aumenta la variable que tenemos. Por ejemplo, en nuestro continente tenemos el epicentro en Brasil, en Perú, Paraguay y también aquí en Venezuela. Otra métrica del fuego es su duración en días. Y aquí en la América tenemos que una media de 5 o 6 días de duración de los episodios de fuego, que es bastante. Y también, por ejemplo, el tamaño del fuego, que aquí también tenemos como las regiones que son las principales donde el fuego se pasa. Todas estas informaciones son un poco subestimadas porque si hay mucha dificultad técnica de limitación de los sensores remotos para detectar el fuego de subbosque, el fuego que se impacta por abajo de la floresta. Y todo este fuego, obviamente, generará humo. Entonces, los principales contaminantes por el humo de los incendios son el monóxido de carbono, ozono y partículas. Las grandes miramos con los ojos. El aumento del monóxido de carbono está más asociado a la escala local, pero el ozono y material particulado puede alcanzar las grandes escalas, regiones y continentes. Aquí en este mapa, miramos aquí está como en más oscuro la Amazonía brasileña, donde se mira como blanco, más sólido, son nubes, pero donde está como humo, este color un poco más apagado, aquí sí es solo humo de incendios forestales, que por la circulación atmosférica, este humo se es esparrado desde Brasil para todos nuestros países vecinos. Entonces tenemos como un problema que es muy transfronterizo. Y además, en los últimos años se han producido temporadas de incendios forestales que es sin precedentes en nuestra era moderna. Y el año de 2020 es un ejemplo de esta tendencia. En Siberia, 14 millones de hectáreas se quemaron. Es una área récord en el ciclo polar ártico. En Australia, que creo que estaba muy en toda la media del mundo, fue la mayor extensión del bioma florestal templado en nivel mundial. En Brasil tenemos el Pantanal brasileño, que quase un tercio se quemó, pero este bioma también es compartido con nuestros vecinos de Bolivia. No tenemos los datos todavía de una visión completa del impacto en el bioma de Pantanal. En Estados Unidos, más de 2.5 millones de hectáreas en la costa oeste. Entonces, con todos estos eventos, tenemos lanzado este reporte que es Spreading Like Wildfire, que está disponible para todos aquí. Tiene un material que es muy rico, muchas informaciones. Y también estamos organizando como esta edición especial que salirá como en un par de meses
que si es solo sobre el fuego de 2020. Entonces hay mucha pesquisa que está intentando entender lo que pasó, la origen y los impactos de estos grandes incendios que vivimos. Y aquí vamos a hacer una rápida votación en Zoom para saber si la pregunta es si produce incendios forestales en la región en que tú vives. No una vez a cada 10 años, una vez a cada 5 años o todos los años. Les invito a responder en el pool. Y aquí no sé si yo debo responder también. Pues Carlos O'Reilly, por favor, dime cuando ya tenemos el pool cerrado. Sí. Ahí lo tiene cerrado. Perfecto. Pues la verdad estoy muy, no era lo que yo esperaba. Tenemos como casi 70% de los participantes que viven en regiones que tienen problemas con incendios prácticamente todos los años. Y solamente 12% no tiene, vamos a decir, contacto, no están expuestos a ese. Y como 12% a 10 y 5 años. Ok, entonces ya sabemos que el incendio impacta a todos nosotros, a una gran parte de nosotros que estamos aquí. A ver el próximo slide. Perfecto. Pues entonces, ¿cuál la origen de los incendios? Tenemos el uso del fuego para deforestación. Aquí son imágenes de deforestación en la Amazonía, pero lo mismo se pasa en todos los. Y aquí se utiliza el fuego y como se ve, todo el carbono que está estocado en los árboles se va a la atmósfera y este carbono obviamente va a ayudar con el problema de ayudar, va a contribuir para el problema de los gases de invernadero, por tanto, el cambio climático. Y tenemos otro tipo de uso del fuego, que es para las prácticas agrícolas, para la caza o el control de la vegetación y también para las prácticas religiosas o culturales. Hay más de 20 tipos de uso de fuego ya catalogados para estos diferentes fines. Pero mayoritariamente el fuego para prácticas agrícolas, caza o control de la vegetación son los que más pueden contribuir para los incendios sin control. O sea, el problema de las sequías extremas. No sé si te recuerdan de El Niño 2015-2016, llamado El Niño Godzilla, porque se fue un evento extremo, un evento récord de El Niño que impactó fuertemente a la parte, a nuestro continente. Y hicimos un estudio que contabilizó que los forzamientos antropogénicos, el aumento de CO2 en la atmósfera, se contribuye con más de 4 veces para el riesgo de este evento. O sea, el cambio climático está directamente relacionado con el aumento de la frecuencia y de la intensidad de estos eventos de sequía extrema. Nosotros conocemos generalmente como El Niño,
Y aquí se habla mucho del Niño y las sequías extremas, pero la verdad tenemos también cuando hay sequía en el Pacífico, en el Atlántico, influyendo en secas en todas estas regiones de nuestro continente. Y necesitamos comprender mejor estas relaciones porque lo sabemos que está directamente asociada a los incendios. Junto con eso, presento acá el mapa acumulado de deforestación de 2000 a 2020. Es deforestación y degradación de la cobertura forestal que este mapa muestra. Pero miramos que Liana, si me escuchas, se cortó tu audio. Disculpen, tenemos algunos problemas de conexión de la doctora. Esperemos que se restablezca pronto. Bien, se cortó la conexión de la doctora Liana. Esperemos unos segundos a ver si puede Looks like she's retomar. just rejoined. Creo que se acaba de volver a unir a la reunión. Liana, Haley, how about Okay. you? Can you share the slides for Dr. Liliana and she can just speak Hailey, over them? quizás tú puedas compartir las diapositivas de la doctora Liliana. Sí, un momento. Déjenme buscarlas. sí, Anderson, we are going to show your slides for you and you can just tell us when to go to the next slide and that will. No te preocupes, nosotros vamos a compartir las diapositivas y quizás eso ayude con el ancho de banda. Sí, creo que se me cortó cuando estaba en la diapositiva número 14. Lamento el inconveniente. no hay problema, no hay problema. Solo di next o la siguiente y Hailey la va a pasar y te va a permitir mejor conexión. Perfecto. Let's see. I have PDF version. That's fine. to ¿Tenemos share la with- versión en PDF? Sí, no importa, está bien. Slide 14. Era la diapositiva 14. Estamos aquí, Carlos. Sí, Diana, esa era esa, ¿verdad? Yes. Ok. Haley, just download Sí. those. That's fine. Hailey, si las puedes descargar. Y si no, no importa, está bien así. Pues escucharon cuando hablé un poco de la sequía. Ya estaba hablando de deforestación. Sí. Sí, Pues seguiré de la deforestación. Pues, Ok. perfecto. perfecto. Adelante, Diana. Ok, gracias, Haley. Pues aquí miramos como en este mapa de la derecha de 2000 a 2020, en rojo o pink, es como toda la acumulación de deforestación y degradación de la cobertura forestal de 2000 a 2020 y seguido 2015 a 2020, los últimos 5 años. No se mira bien, pero hay puntos rojos por toda la Amazonía, mostrando que la degradación forestal, el fuego está presente también dentro de los bosques y cada vez más dentro de los bosques. Próximo, Haley, por favor. Perfecto. Y un punto que quiero hacer aquí es que
hablamos del cambio climático, pero ya estamos viviendo una emergencia climática. El clima ya ha cambiado. Por ejemplo, en la Amazonía, en este estudio, cuantificamos que la tendencia de calentamiento medio para la Amazonía ya es de 1 más o menos a 0.12 grados Celsius, que es mayor que la media mundial. Y tenemos como la parte sur de la Amazonía, que está como la seta blanca para cima, 2.5 grados más caliente hoy día que hace 40 años. En el oeste, cerca de la frontera con Colombia, 1.8 grados más caliente hace que 40 años. El cambio de temperatura no es la única cosa. Tenemos también el cambio en la precipitación. Por ejemplo, en la parte sur tenemos como 34% menos lluvia que teníamos hace 40 años. En el oeste de la Amazonía, 19% menos. En general, para el de agosto, septiembre, octubre, que es cuando de mayor ocurrencia del fuego, tenemos 17% menos de lluvia. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos más calor, menos lluvia, con la deforestación, el uso del manejo de la tierra, más fuego, que es una combinación perfecta para este aumento de esta problemática del fuego. Próxima, por favor. Y si miramos como las proyecciones para diferentes escenarios, los escenarios SSP del IPCC. La proyección que tenemos como en el gráfico de la izquierda, tenemos las curvas más bajas, que significa que tenemos menor calentamiento en escenarios más controlables, más sostenibles. En los peores escenarios, un calentamiento que puede llegar hasta 5 grados en el fin del siglo. Y si miran como los mapas que tenemos aquí para la América del Sur, los sitios donde tenemos un mayor aumento de la temperatura, o sea, la temperatura no es como homogénea por todo el territorio. Entonces tenemos como este epicentro en la región más tropical de nuestro continente. Próximo. Y aquí también proyectamos cómo será el cambio en la lluvia para hasta el fin del siglo. Diana, se cortó tu audio. Sí, buenos días. Disculpen, pero estamos experimentando problemas con el audio de la doctora y se corta su comunicación. Esperemos que se pueda conectar rápidamente. ¿Ya estamos? Ahora sí estás de vuelta en sala. Pues lo siento mucho. Pues aquí solo para mostrar en rojo donde tenemos una reducción de lluvia con los escenarios hasta de diferentes temperaturas. Y en rojo son las áreas que van a ser más impactadas. Próximo, por favor.
Y con la diferencia en lluvia, con la disminución de lluvia y el aumento de la temperatura, por supuesto, tendremos un aumento en la área quemada. Entonces, pienso que el escenario de 1.5 grados ya lo perdemos, ya no fallamos con este objetivo. Pero ainda así podemos tener el escenario como 2 grados más y tenemos como el aumento de incendio en toda la región central de nuestro continente. Pero en el peor de los escenarios, 4 grados, ahí tenemos como incendios prácticamente todo, por todo el continente. Entonces, los escenarios nos muestran que no está favorable, no estamos en un buen camino si seguimos así. Pode pular el próximo, Hele, y vamos ya al slide 20, por favor. Y uno más, por favor. Perfecto. Entonces, todo este problema, por supuesto, nos lleva a problemas todo este problema con los incendios nos lleva a problemas con enfermedades. Las enfermedades son como desde dolor de ardor de garganta, tos seca, cansancio, dificultad de respirar. Es muy difícil para las personas que ya tienen problemas con rinitis, asma o bronquitis. Y si está como con la exposición prolongada de esta contaminación, hay el riesgo de cáncer y también de mortalidad. Y aquí tenemos como 3 reportes que fueron hechos para la Amazonía brasileña, con algunos números para tenermos ideas de la dimensión de este problema. Como el primer reporte de la izquierda, que se llama O Ar es Insoportable, de 2019, estimó que más de 2.000 internaciones durante el año de 2019 se fue por el humo de los incendios. El reporte del centro, que es con investigadores también de la área de salud, entre 68 y 87% de las hospitalizaciones se asociaron al humo de los incendios de 2010 a 2020, es una media. Y al final, después hablaré un poco de la red de monitoreo, pero este es para un estadio del sudoeste de la Amazonía brasileña, Acre, que estimamos como más de 32 días de exposición a los materiales particulados, llamamos como PM2.5, con las personas expuestas a niveles acima de la recomendación de la Organización Mundial de Salud. Y así tenemos como nuestro próximo pool para ustedes. Próximo slide, que es la votación. Perfecto. Sí, y nos gustaría saber si usted ya ha sentido alguna vez enfermo por problemas del humo de los incendios forestales. No sé si proyectará en su ventana, Hayley, el final el resultado del pool. Ahí está el final. Perfecto. Que aquí no lo veo en mi ventana. ¿No lo ves? No sé, tú puedes hablar sobre él, Carlos, por favor, solo leer los números. La respuesta sobre no fue el 66% de los que contestaron y solo un 34% contestó por sí en cuanto a si alguna vez se ha sentido enfermo por problemas de humo de los incendios forestales. Perfecto, gracias, Carlos. Pues miramos que más de 60 personas están expuestas a ese, pero solo como 30 y pocos % ya se ha sentido alguna vez enfermo. Y seguimos para el próximo, por favor.
Aquí me gustaría saber si ustedes que ya se sentido enfermo necesitaron buscar un centro de salud para tratamiento para estos problemas. Tenemos la pregunta en pantalla. Y la respuesta a esa pregunta, Lian, es la siguiente. Por no han contestado el 93% de los participantes y solo un 7% ha contestado por sí. Perfecto, gracias, Carlos. Pues lo que tenemos es que la gran parte de la población que es más sensible son como los bebés y las personas con más de 60 años, que no es nuestro, creo, no tengo certeza, pero creo que no es como la gran parte de los que aquí están. Queremos un público más joven. Pero ainda así, creo que estes números nos ayudarán a comprender un poco más los próximos slides. Hayley, no será la próxima votación, así seguimos para los slides de... pulamos eso, sí, vamos aquí un poco a los dados. Entonces, tenemos que como los incendios, aquí traigo un poco de los números que pasé antes, como... este estudio está muy interesante, el primero que muestra que el humo, los incendios asociados a la deforestación pueden causar casi 3.000 muertes de prematuras el año en Sudamérica, mostrando un poco la relación de la deforestación en la Amazonía impactando todo el continente. Para todo el Brasil, la exposición al PM2.5 contribuyó con casi 5.000 muertes prematuras en los incendios de 2019. Los incendios de la cuenca amazónica entre agosto y octubre solo de 2012 estuvieron relacionados a casi 10.000 muertes prematuras. Y el número de hospitalización, 68, 87 en la media, en la Amazonía, de hospitalizaciones por el humo. Entonces, mire que los números son muy diferentes y son diferentes por muchos motivos, pero próximo slide, por favor. Liam, tiene 5 minutos. Perfecto, gracias. Próximo, por favor. Pero lo principal es que tenemos números y así ya tenemos una idea de la magnitud del problema. Y las diferencias son desde el periodo y del recorte espacial, pero también los métodos. Hay muchos métodos con diferentes estados, la resolución, los modelos que se utilizan. Entonces, lo que creo y la mensaje aquí es que lo más importante es tenemos más estudio, tenemos dados, mismo que sea muy sencillo. Próximo, por favor. Y aquí traeré dos ejemplos de estudios que hicimos. El primer, que es posible hacer una rápida relación con las bases de datos globales. Sí, próximo, por favor, Hayley. Aquí podremos hacer una rápida relación, aquí solo para pasar que esta base de datos que se está en la Universidad de Columbia, aquí tienes el enderezo. Hay muchos datos que permiten hacer preguntas, desde cómo se expone la gente a PM, cómo eso ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, hay datos disponibles que solo este cálculo ya está muy facilitado. No entraré en detalles, podemos hablar más sobre eso. El próximo, por favor. Y en el próximo estudio hacemos una cosa que es más como detallada, con una base estadística más
segura, que aquí tentamos calcular el efecto causal, que es diferente de una relación, de una correlación. Y aquí nos estimamos como que 5% de las hospitalizaciones en la Amazonía se atribuye sí a los incendios, pero este número son muy subnotificados. Próximo, por favor. Y lo que pasa es que tenemos ahora un mundo muy más complejo. En cuanto teníamos como los grandes incendios forestales durante 2020, que es la línea roja en este gráfico que están mirando, teníamos también el aumento de los casos de COVID que ataca el sistema respiratorio. Menos de 6 meses después, teníamos como inundaciones afectando diversas regiones de la Amazonía. Próximo, por favor. Puede ir al slide 30, por favor. Sí. Entonces, aquí es más como impacto de las inundaciones por todo el sitio. Lo que pasa es que creo que me gusta mucho de esta propaganda que es del gobierno del Acre, diciendo que necesitamos de ayuda de todo el país, porque teníamos, este es febrero de 2021, las inundaciones. Con las inundaciones viene la dengue, la COVID, los conflictos migratorios. Tenemos como la crisis económica. Tenemos desempleo, y creo que este es un poco el retrato de nuestros países. Entonces, tenemos todo junto actuando. Los problemas son muy más complejos hoy día. Próximo, por favor. Y aquí ya entramos un poco a pensar sobre la vulnerabilidad. Tenemos diferentes tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad genética, que nos muestra que la población, que los indígenas, tiene una mortalidad de 150% superior de la media brasileña, que la tasa de infección 84% mayor que la media. Próximo, por favor. Tenemos también la vulnerabilidad política e institucional, que en Brasil se fue muy fuerte de la crisis del gobierno a no reconocer mucho de los problemas de la COVID. Tuvimos como un gran desastre humano, una catástrofe humana por con la COVID, una crisis política, una crisis institucional, no teníamos como sitios lo que hacer con los enfermos, no teníamos cómo hacer también donde organizar los muertos. Se fue una situación, una catástrofe. Entonces tenemos también esta vulnerabilidad política y de las instituciones. Próximo, por favor. La vulnerabilidad económica, que son las personas que viven en los aglomerados. Entonces, tenemos aquí la COVID sobre los problemas de la población. Próximo, por favor. Tenemos la vulnerabilidad ambiental. Aquí son las poblaciones que los ribereños, llamamos así, que viven cerca de los ríos, están muy isolados. Entonces tenemos muchas vulnerabilidades que están actuando todas juntas. Próximo, por favor. Podemos después hablar un poco sobre detalles de esos problemas. Y aquí, solo para que ustedes conozcan, este es una red de monitoreo de la calidad del aire, que son como podemos hacer ciencias ciudadanas. Son personas que tienen esos sensores, que son de bajo costo, los datos están en la internet, listo para ser utilizado. Y tenemos como en los Estados Unidos, hay muchos de Canadá, hay muchos más datos, pero también ya tenemos muchos sensores en nuestros países. Próximo, por favor. Y ya estoy siguiendo para el final, Carlos. Y aquí es un ejemplo.
Perfecto. Aquí es un ejemplo que utilizamos estos datos de monitoreo de calidad del aire, lo traducimos para gráficos, para mapas, y así la información se queda como disponible para la población, para los tomadores de decisiones, porque sin datos, si no monitoreamos, ya no es posible. Ya no es posible hacer nada. Entonces, el primer punto es tener los datos, registrar y después comenzar a analizarlo junto con las personas de otros campos de la ciencia. No creo que necesita pasar los próximos, es solo una última mensaje que tenemos otros tipos de medidas para la prevención. Aquí he traído como la parte del monitoreo, pero también a la parte educativa, si quieren les muestro después. Tenemos una plataforma también para monitoreo del riesgo de los incendios para todas las áreas protegidas de la América do Sul. Es otra herramienta que podemos utilizar para medidas de prevención. Así es que es solo una visión general y si hablamos más durante las conversas. Y así ya encierro la presentación. Gracias, Carlos. Y lo siento mucho a todos por los problemas de conexión. Gracias, doctora Liana, muchas gracias. Y bueno, son problemas que suceden. Pasamos directamente a la segunda ponencia, a cargo del doctor Luis Jorge Hernández, con la presentación de caso, y al final contestarán algunas preguntas. Les recuerdo que todas las preguntas y todo el material está en el sitio del curso. Gracias. Doctor Luis Jorge Hernández, su audiencia. Gracias, Carlos. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Gracias, Carlos. Gracias a la Organización Panamericana de la Salud, a la Universidad de Columbia por este curso tan excelente. Gracias a la profesora Liana Anderson, que me antecedió, dijo cosas muy importantes que voy a retomar. Muchas gracias. Si quieres la primera diapositiva, por favor. ¿O la presento yo? Si tu conexión es buena, la presentas tú, como tú prefieras. Si no, perfecto. Ya la presento. Si no... Sí, señor. Okay. Gracias. Bien, se ve perfecto. Perfecto. Vamos a ver cómo funciona en un estudio de caso la degradación de la calidad del aire por los incendios forestales. Ya Diana nos hablaba de esto. Entonces, ¿cómo está afectando la salud? Vamos a identificar algunas fuentes de emisión en el caso de Colombia y Bogotá. ¿Qué pasa con los incendios forestales, efectos ambientales y salud? Y unas conclusiones y recomendaciones que deberíamos hacer. ¿Cómo afecta el cambio climático, los niveles? Ya nos mencionaba también del monóxido, del ozono, del material particulado, los efectos en salud, porque a veces no se identifican efectos en salud, pero hay que decir que el solo hecho que haya un contaminante ya es una afección en salud, así no haya aparentemente datos de morbimortalidad. Es una relación compleja. Hay que decir que la contaminación del aire en Colombia y en Bogotá es otra fuente de emisión, son los incendios forestales. En la pandemia lo vimos, en la pandemia de COVID-19, a pesar de las restricciones y que hubo disminución del parque automotor, siguió presentándose contaminación del aire por incendios forestales que se dieron en la frontera colombo-venezolana, en la Orinoquía colombiana, en límites con Brasil, con Perú y alrededor de las ciudades. Estos incendios forestales, ya nos decía la profesora también Liana, son debidos, pero en Colombia son por otras causas en la región. Hay que decir que la mayoría son de origen humano, pero la deforestación causada por cultivos ilegales de marihuana, de cocaína,
por ganadería extensiva, por agricultura intensiva, por sacar madera como combustible vegetal, son causas importantes. En la región, 80% de los contaminantes, fuentes móviles, fuentes fijas, pero la contaminación del aire por incendios forestales viene a sumarse a esta contaminación que llamamos de área y que es muy importante y que exige respuestas regionales e internacionales. Hay un sistema de información, Colombia tiene un sistema de información de incendios forestales y con mapas de color, y ya se ha mencionado que el aumento de temperaturas, la escasa o nula nubosidad en la región Caribe, en la región andina, en la Orinoquía y en la Amazonía, también la predominancia de los vientos. Hay que decir acá que frente a los incendios forestales hay condiciones meteorológicas que las favorecen, sobre todo el flujo de vientos. Hay que recordar que la contaminación del aire es un fenómeno regional e internacional. Acá a Bogotá, a Colombia, llegan también partículas del desierto del Sahara, del África, es decir, internacional, por lo tanto debe manejarse así. Los incendios forestales constituyen una fuente importante de emisión. Acá en este mapa se va viendo cómo en Colombia, en plena pandemia, fíjense en esos incendios forestales en la frontera colombo-venezolana, la mayoría de origen humano. Ya vimos algunas causas también, alrededor de la Orinoquía, acá hacia Arauca también, en frontera, en zonas de frontera que son zonas de gran vulnerabilidad para cultivos ilegales, presencia de grupos ilegales, ganadería extensiva también. Entonces, el mapa nos muestra que es un problema. Ya se mencionó cómo el incendio forestal causa contaminación por monóxido de carbono, ozono y material particulado. Que el monóxido es más local, pero el material particulado y el ozono viajan miles de kilómetros. Entonces, no se puede trabajar solo la ciudad. Ha sido el caso de Bogotá, vamos a ver, y de Colombia. A eso agregamos la degradación de los ecosistemas. Colombia ha venido teniendo también problemas y la región, que sumado a los incendios forestales que en sí mismos producen degradación, ya hay degradación de los ecosistemas. Recordemos que los ecosistemas de nuestros países, que son de bosque andino, bosque húmedo, bosque semiseco, absorben también material particulado y, entre otras cosas, succionan CO2. Entonces, la degradación de la cobertura vegetal que se viene dando en la frontera, en la región del Catatumbo, de Santander, que señalan los mapas en la costa atlántica, favorece una menor capacidad de respuesta o resiliencia de los territorios para adaptarse al cambio climático. Es decir, fuera de que hay incendios, tenemos ecosistemas que no nos están protegiendo debido a su degradación, sobre todo los ecosistemas de afectación de las selvas, del agua también, la pérdida de humedales. En el caso de Bogotá son 14 humedales. Decirles que hace 50 años teníamos casi más de 60 humedales, en este momento hay 14 humedales. Estos humedales hacen de sifón, succionan CO2, succionan material particulado, entonces son causas de daño. Haremos una primera votación aquí, a ver ustedes qué piensan. La pregunta que teníamos aquí, Carlos, ¿es la contaminación del aire por incendios forestales una fuente importante de emisión en nuestra región? ¿Ustedes creen que es importante como fuente de emisión? Recordemos que la emisión puede ser por fuentes móviles, transporte, fuentes fijas, chimeneas, pero fuentes de área, quema de basuras, incendios forestales. ¿Consideran ustedes que es una fuente importante de emisión? Sería la primera pregunta que haríamos ahí. Entonces, para sus respuestas. Ya la respuesta parte la hemos dado. ¿Qué viene pasando? Ahí la respuesta, sí, es una fuente importante de emisión. Entonces, cuando hablemos de contaminación del aire, siempre mencionemos las fuentes fijas, las chimeneas,
las fuentes móviles, transporte y las fuentes de área, entre las que están los incendios forestales, que no tienen un comportamiento solo local, territorial, sino regional e internacional, que exigen políticas muy amplias. Entonces, en el caso de que estamos mostrando de Bogotá, Bogotá no puede seguir trabajando solo Bogotá aislada, sino Bogotá región, con los demás departamentos, e inclusive a nivel internacional, lo que está pasando en Colombia, los incendios forestales por la quema de la Amazonía colombo-brasilera, está ahí. Aquí nos dicen de efectos en salud por este material particulado suspendido. La mayoría es material grueso, pero también hay material fino 2.5. Recordemos que mientras más fino es el material particulado, más penetrancia tiene en las vías respiratorias. Entonces, efectos en salud como de tipo respiratorio y que puede darse por inflamación o por efecto inclusive cancerígeno, por inflamación en los vasos, en las vías respiratorias, en el sistema cardiovascular, y también tiene efecto cancerígeno por la presencia de bencenos y benzoperenos. En la región ha aumentado la incidencia de cáncer de bronquios y de pulmón. Entonces, los incendios forestales constituyen una importante causa de fuentes de emisión y se deben vigilar. Nos mencionaban ya cómo produce monóxido de carbono. Entonces, la vigilancia del monóxido de carbono, la presencia de contaminación del aire por ozono y material particulado grueso, fino y ultrafino se hace imperativo en la región. Nos mencionan acá cómo los efectos en el medio ambiente, los daños en los bosques sensibles a cultivos agrícolas. 20% de la Amazonía colombo-brasilera se ha visto afectada por incendios forestales. Esa es una cifra alta porque produce un gran tonelaje de liberación de CO2 a la atmósfera y material particulado que aquí lo miramos en el mapa cómo se va distribuyendo en la zona andina, zona de alto movimiento de vientos como Bogotá, Medellín, mencionamos a Cúcuta, Bucaramanga, ciudades que son receptoras también de gran cantidad de población migrante y son entonces afectadas por esta contaminación por material particulado. Hay que decir también que la quema de bosques, por las razones que ya hemos visto también, a veces produce una combustión incompleta y una mezcla de gases, incluyendo dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, que la mayoría de estos todos son contaminantes. Hay condiciones que favorecen esta mayor contaminación. Colombia tiene una red de monitoreo que cubre casi el 30% de su superficie. No es una red de monitoreo alta, como el caso, por ejemplo, de Chile o de Estados Unidos. Es una moderada, pero no se visibiliza los incendios forestales como causa de contaminación. A veces no está visible en los programas. ¿Por qué? Porque las autoridades a veces la ven como alejada, la ven como una respuesta regional o nacional y quieren ver solo su competencia territorial, el transporte, las chimeneas. Sin embargo, es hora de tenerla en cuenta y ya en Bogotá se ha venido incorporando, pero todavía falta la parte de gobernanza que vamos a ver de política pública para hacerla visible. Hay que recordar que frente a la pandemia de COVID-19 se volvió muy importante la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia frente a la pandemia en el caso de Colombia, año 2020, 2021, lo que llamamos del 2022, se identificó que bajar la contaminación del aire era mandatorio frente a la respuesta por COVID. Sin embargo, a veces no se visibiliza esta estrategia como parte de la respuesta frente a COVID. Entonces es importante en la red de monitoreo, en las zonas, por ejemplo, en la zona de la costa atlántica, costa pacífica, ¿sí? La medición de los aerosoles. Estos aerosoles que son partículas en suspensión. Recordemos que los aerosoles son esas microgotas, casi un tamaño alrededor de las 5 micras que permanecen en el aire y
pueden contener material particulado, pero pueden tener virus también. Entonces, el control de los incendios forestales debe ser parte de la estrategia frente a la emergencia de los virus respiratorios, porque son fenómenos ecológicos. A veces no se menciona como parte de la estrategia. Entonces, el llamado es a incorporar como parte de la estrategia la medición de aerosoles, el control de la emisión de estos, favorecer los espacios ventilados y hacer intervenciones con las autoridades nacionales e internacionales para identificar formas de mitigar, eliminar los incendios forestales. En Colombia se está presentando gran afectación por biomasa, sobre todo uso de carbón vegetal, por eso hay desforestación, mencionado 20% de la Amazonía, desforestación entre el 25 y 30% en la frontera colombo-venezolana y en la Orinoquía, donde hay gran desplazamiento de población irregular y la población más vulnerable de esto es la población migrante, mujeres menores de 5 años, gestantes, adultos mayores también. El transporte y la dispersión, recordemos que en contaminación del aire tenemos fenómenos de emisión y fenómenos de inmisión, y que los fenómenos de emisión se dan en el desfogue, en el sitio del incendio, y la inmisión se da cuando este material, monóxido de carbono, material particulado de ozono, se dispersa al mezclarse con otros contaminantes o por fenómenos de dispersión del viento. Aquí vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los aerosoles provenientes del continente africano, ¿no? Y se mide cómo llega. Esto nos da un ejemplo que si esto ocurre con otro continente, pues los incendios forestales en la Amazonía, colombo-brasilera, colombo-peruana, en la Orinoquía, con la frontera con Venezuela, obviamente nos va a afectar. Y en la región conflictos ambientales. Lo que les quiero decir acá también es que el incendio forestal es producto de un conflicto socioambiental que es necesario solucionar. Ganadería extensiva, agricultura intensiva, cultivos ilegales, desforestación para sacar carbón de origen vegetal, lo que está reflejando es conflictos por densidad poblacional, por uso de territorio, por presencia de población que es necesario hacer asentamiento y necesita políticas públicas. Es decir, el manejo del incendio forestal pasa por el manejo del conflicto socioambiental. No es un solo tema ambiental, es el mensaje acá. ¿Cuáles son las afectaciones que se han visto en nuestro país por estos incendios forestales y que exigen una respuesta multisectorial o intersectorial? Hay recomendaciones del sector ambiente, por ejemplo, a la comunidad general, a turistas, caminantes, fogatas, colillas, sean muy frecuentes en Bogotá, en los cerros orientales. Recordemos que existe una población más sensible a la contaminación del aire, menores de 5 años, personas con enfermedades de base. Tenemos en la región, en Bogotá, en Colombia, casi 20% de población hipertensa y tenemos una prevalencia de 30% de sobrepeso, obesidad. Esta población es muy susceptible a la contaminación del aire. La recomendación que se ha hecho a esta población es que esta población mantenga, cuando hay niveles de contaminantes altos que se registran en los sistemas de monitoreo, mantengan siempre su tapabocas y restrinjan la actividad física. Sin embargo, la solución de ir más allá, esta es una solución de mitigación, de adaptación, sino la solución es tratar el conflicto socioambiental que está produciendo el incendio forestal y estar monitoreando. Bogotá, Colombia, también dispone de un sistema nacional de riesgos de desastres que hace sistema de alertas tempranas. Hay que tener sistemas de alertas tempranas para la atención de incendios forestales, para evitar su ocurrencia, la propagación de los mismos en reservas forestales, en los casi 54 parques nacionales que hay en el país.
y los bomberos deben tener sistemas de riego, es decir, debe haber un sistema preventivo frente a los incendios forestales. Hay incendios forestales, la mayoría son de origen producidos por el hombre. Entonces debe haber sistemas de mitigación, de adaptación preventiva y no los tenemos. Hasta ahora en Bogotá se están adaptando los cerros orientales de Bogotá para tener sistemas de riego preventivos, para no utilizar helicópteros que hemos visto en los medios de comunicación, sino sistemas preventivos. Necesitamos sistemas de alertas tempranas frente a incendios forestales. Hasta ahora se está dando esta implementación. Nos mencionan importante el sector agropecuario ganadero en Latinoamérica, en toda nuestra región, que son regiones de economías básicamente agrícolas. A las personas que realizan quemas abiertas controladas para actividades agrícolas, mineras, deben cumplir unos requisitos. Culturalmente, lo hemos visto en la frontera, por ejemplo, colombo-venezolana, en el lado de La Guajira, municipios de Uribia, Manaure, Maicao. Estos municipios, algunas comunidades indígenas como la de Guayú, pueden hacer algunas quemas, digamos, tradicionales, que las hacen con el objetivo de reverdecer el follaje verde para la ganadería. Esto tiene su riesgo, entonces es importante trabajar con la comunidad, programar estas actividades, ponerles limitaciones, control ciudadano, comunitario, sistemas de riego, información y formación de veedurías ciudadanas en calidad ambiental. Entonces, tanto el sector ambiente, el sector salud, el Sistema Nacional de Riesgos de Desastres y el sector agropecuario y ganadero, en el caso de Colombia y Bogotá, se viene trabajando y la recomendación es una respuesta multisectorial. Viene la siguiente pregunta acá a nuestra audiencia de este curso. Es la contaminación por el aire por incendios forestales, ¿es de origen natural o antrópico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es de origen natural o antrópico? Antrópico es lo mismo que antropogénico. ¿Okay? ¿De cuál será el origen de ese? ¿Qué dicen ustedes? Démosle un momento con lo que hemos visto. Entonces, muy bien, es de origen antrópico. Claro que pueden haber incendios naturales, pero la mayoría es de origen antrópico. Eso nos dice que las soluciones también deben estar dirigidas a las comunidades, a la ciudadanía, a los grupos de poder del territorio. Trabajar con los territorios, trabajar los conflictos socioambientales que se están dando en el territorio que originan conflicto ambiental. Entonces, fíjese que el origen de los incendios forestales es el mismo origen del cambio climático, origen antropogénico o antrópico. Produce grandes cargas de liberación de CO2, pero también contaminantes criterios como el monóxido, ozono y material particulado. Bajemos un poco qué pasa en Bogotá, en nuestra capital. Mencionamos algo ya del país. Hay que decir que el año 2020 fue año atípico en comportamiento de calidad del aire. Cambió la dinámica de la ciudad, tuvimos cuarentenas que en nuestra región nunca fueron estrictas, pero sí disminuyó en un 70% el parque automotor. Tuvimos como un experimento natural, bajó un 70% de la movilidad, pero les adelanto, ¿qué pasó? Siguió la contaminación del aire. Entonces, ¿no era por las fuentes móviles? Sí, también. Pero mire este seguimiento que se hizo en Bogotá. Bogotá tiene 14 estaciones de red de monitoreo del aire. Nuestra ciudad, si la conocen o están bienvenidos a conocerla, 8 millones de habitantes, 14 estaciones. 14 estaciones, ¿está bien? Diríamos que sí. El área metropolitana de Nueva York, más o menos de 8 millones, también 14, 15, tiene una estación móvil. Está bien las estaciones, ¿no? Pero mire cómo se hizo acá el monitoreo de la media móvil para 24 horas de PM2.5. Esto fue en época plena de pandemia, donde bajó el parque automotor. Mire cómo están los niveles altos de material particulado, PM2.5, los promedios móviles.
Y miren la influencia regional por incendio, la influencia por fuentes móviles, bajaron los carros y el transporte público sí. Económica, pero fíjese que los incendios forestales producen estos picos de contaminación y también, y aquí mostramos los eventos, evento por influencia del polvo del Sahara en Bogotá. Aquí estamos hablando de mayo, junio, julio del 2020. Nunca habíamos visibilizado y evidenciado cómo es el impacto tan fuerte de los incendios forestales. Entonces, a partir de eso, se reforzó el vigilancia, por ejemplo, el monitoreo del black carbon, del carbón negro en Bogotá. Eso es importante. No se estaba haciendo, se está reforzando esta vigilancia porque este black carbon es muy predictor de incendios forestales. Estos incendios forestales se iban a nivel nacional y nivel internacional. La conclusión es que no deberíamos dedicarnos solo a fuentes móviles, el transporte de carga en Bogotá, sino el incendio forestal, lo cual exige una respuesta regional, nacional. Más difícil, les voy a decir, porque en el fondo están reflejando afectación y crisis socioambientales que es necesario resolver en zonas de frontera con otros países, con otras comunidades, ¿sí? Y a veces nuestra política bien, mira una limitación ahí. Estas son las estaciones, aquí las mencionan abajo, las estaciones del 14. Los grandes picos de contaminación de aire en Bogotá se han dado por incendios forestales. Ya sin pandemia, pues la situación ya vuelta a la normalidad del transporte automotor, 70% obsoleto. Entonces tenemos una interacción, una sumatoria de fuentes de emisión. Pero este experimento natural que se dio nos muestra estos picos por contaminación del aire y que se midieron en Bogotá, ¿sí? Este es el comportamiento del ozono en un día promedio del año 2020 y están afectados por la variación de la radiación solar durante el día y registraron picos hacia la 1 de la tarde. En la mañana las concentraciones son más bajas y descienden hacia las 6 de la mañana y aumentan por las concentraciones de dióxido de nitrógeno. También se vio en Bogotá, digamos, a diferencia de Ciudad de México, no son tan altas las concentraciones de ozono, no es excedente, pero se vio acá picos de contaminación, algunos picos de ozono hacia la 1 de la tarde y coincidían con los picos también de incendios forestales que vimos en la anterior gráfica. Es decir, el ozono, recordemos que el ozono es altamente irritante para las vías respiratorias. Es uno de los gases más irritantes de vías respiratorias, puede causar broncoconstricción. Tenemos un 7% de niños menores de 5 años con síntomas compatibles con asma, con bronquiolitis. Entonces, estos picos de ozono afectan las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquitis crónica o enfisema. Es decir, el incendio forestal definitivamente está afectando la salud de la población bogotana. Aquí hay que decir, aquí nos están diciendo que en el primer trimestre del año, estamos hablando del 2020, usualmente los primeros trimestres se registran altas concentraciones de material particulado y se declaran alertas ambientales. Se observó influencia de transporte de arenas de Sahara en los últimos días de junio, y lo cual coincidió en el aumento de concentraciones de PM10 y algunos episodios de contaminación por condiciones locales. Estas condiciones locales que se dieron en Bogotá fueron incendios forestales en los perímetros de Bogotá. La ciudad de Bogotá limita con, tiene el páramo más grande de Latinoamérica, que es el páramo del mundo, el páramo de Sumapaz, que colinda con los llanos orientales. Estos incendios de los llanos afectaron directamente a Bogotá. Entonces, siempre que hablemos de contaminación del aire, pensar en una combinación de fuentes de emisión y también en una combinación de estrategias, ¿sí? Esta es la influencia de los vientos de Bogotá, cómo se han dado
con los puntos calientes, varios puntos asociados a incendios al oriente del país y en Venezuela, los vientos con una dirección predominante del nororiente, ¿sí? Y suroccidente llevan la contaminación. Entonces nororiente, ¿sí? Y sur del sur hacia el occidente. Esto hace que se distribuya, esto eran los puntos calientes de ciudad, a todo el país, porque está abarcando entonces el área andina, donde está Bogotá, pero también costa atlántica y costa pacífica. Recordar que la costa pacífica con comunidades de etnias afrocolombianas son comunidades muy vulnerables. Los incendios forestales, la contaminación del aire por incendios forestales, el otro mensaje que queremos dejar, afecta más a la población más pobre y vulnerable, a las poblaciones de raizales, a las poblaciones de comunidades étnicas. Aquí nos está mostrando de la Autoridad Ambiental de Bogotá cómo el 6 de febrero, esto fue el año 2020, las corrientes de viento transportaron el material particulado de los incendios del oriente del país e ingresaron al sur de la ciudad, ¿sí? Luego hubo una reducción de los puntos calientes de la Orinoquía y, sin embargo, se evidenció un mejoramiento acá, es decir, las condiciones meteorológicas que vemos en Bogotá, la sabana de Bogotá, es una sabana más o menos de 25 kilómetros, 8 millones de habitantes. Aquí vemos cómo los vientos transportar material particulado de los incendios que se dan en el oriente del país, que es la frontera colombo-venezolana, y la dispersan por toda la ciudad. Política pública debe trabajar entonces con la autoridad regional, con la autoridad internacional, pero a veces los planes de contaminación solo regionales, solo de la ciudad. En caso de Bogotá, ha sido una lucha para que se vea Bogotá región rodeada de 11 municipios y en el contexto internacional. Exige una respuesta internacional. Entonces aquí se va viendo 8 millones de personas afectadas por la contaminación. Bogotá tiene una ventaja, entre comillas, les voy a decir que Bogotá tiene grandes flujos de viento, ventaja que no tiene otras ciudades también de importancia en cuanto a densidad poblacional, como Medellín, que está encerrada en un valle, entonces es muy afectada por la contaminación del aire, ¿sí? Bogotá maneja un índice que se llama el IBOCA, aquí se menciona el índice bogotano de calidad del aire. Y para estas fechas también, hacia febrero, marzo, se observó que las estaciones del suroccidente y occidente registraban condiciones regulares durante al menos 48 horas. Aquí estamos en Bogotá, mire estas condiciones regulares, ¿sí? Debido a las medidas implementadas y por incendios forestales. Estos puntos amarillos está señalando, es una semaforización del índice bogotano de calidad del aire, está señalando mayor concentración de PM2.5 promedios diarios. Pero otro mensaje que les queremos dejar es que no es suficiente el promedio diario. Hay que trabajar, como en México, no CATS, promedios más corticos de 6 o 8 horas, porque el promedio no es valoración de exposición. La valoración de exposición, imagínense, medimos una concentración promedio diaria, pero respiramos un adulto 12 veces por minuto, un niño hasta 18 o 20 veces por minuto. Cada respiración es un contacto con el aire. Entonces, con la autoridad ambiental se está trabajando un modelo, un no-CAS, para no hacer promedios diarios, sino promedios de horarios, 3 horas, 6 horas, 8 horas. Localidades como Kennedy, Bosa, localidades de alta densidad poblacional y en comunicación con la sabana de Bogotá. Esto se debe mirar regionalmente. Aquí está un municipio que se llama Soacha, 1,5 millones de habitantes, y fuera de eso tiene vías de alto flujo vehicular. Entonces, una persona que vive acá está expuesta por donde duerme, por donde trabaja o estudia y por donde transita, se moviliza. 1 millón de personas se movilizan de los municipios dormitorio que llaman a Bogotá todos los días, de La Calera, de Soacha, de Funza, de Mosquera. Entonces, es una sumatoria de contaminantes. Doctor, le quedan 5 minutos. Gracias, Carlos.
Mire cómo se está monitoreando por la influencia de vientos, ¿sí? Incrementos en concentración PM debido a influencia de incendios al norte y oriente de Colombia, de arrastre de material particulado hacia el centro del país. Esto es necesario monitorearlo, no solo monitorearlo, sino también trabajarlo intersectorialmente. Mire la mortalidad atribuida por cuando solo les doy unas cifras acá de Bogotá. 8% de la enfermedad respiratoria atribuida a contaminación del aire, 24% de enfermedad isquémica del corazón atribuida a contaminación del aire, el 25% de los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Cáncer de pulmón, 14%, 2.320 muertes al año atribuidas a contaminación del aire. Y ya vimos que el incendio forestal es una forma importante de emisión y mire estas curvas como van para arriba. Esto exige una solución, la atención a enfermedades respiratorias, se debe monitorear, no monitorear solo mortalidad, no contar solo muertos, atenciones por enfermedad respiratoria en menores de 5 años. Es mejor, y ya la última pregunta que está acá, ya terminando, ¿se debe mejorar la métrica de contaminación del aire o mejor hacer seguimiento de los planes de descontaminación? O ambos. O sea, ¿debemos ser más estrictos en la métrica o hacer seguimiento también a los planes de descontaminación del aire? Y los planes de descontaminación deben tener un capítulo de incendios forestales. Ya vamos terminando acá, doctor Carlos. El bajo peso al nacer asociado a contaminación del aire. 14.9% de niños y niñas nacen con peso menor a 2.500 gramos. Eso hay que monitorearlo y está asociado. Se está haciendo monitoreo no solo extramural, sino intramuros, donde viven las personas, ¿sí? Finalmente, quería dejar unas conclusiones y recomendaciones. Exacto, no solo basta medir la contaminación del aire, sino seguimiento de planes de descontaminación. Conclusiones y recomendaciones. Los incendios forestales constituyen una fuente importante de emisión por material contaminado, por material particular en Colombia y en la región. Hay una interacción entre fuentes fijas, entre fuentes móviles y fuentes de área, como fuentes de emisión de contaminación del aire. Tercero, necesidad de medir calidad extramural y estimar la exposición con no-gas, acercarnos a lo que respiramos. Importante, hacer movilización social, ya se está haciendo en Bogotá, insertar en la agenda pública la calidad del aire, la gobernanza del aire, proponer alianzas públicas o privadas de comunicación de riesgo, Bogotá, región, nacional e internacional, posicionar el control social de las medidas establecidas para garantizar calidad del aire, respuestas nacionales, territoriales, nacionales y de salud global. El incendio forestal es un problema global. Ciencia ciudadana, ya hay ciudadanos que están en sus asesores, hacer monitoreo de calidad del aire, hacer exigibilidad por un derecho al aire limpio, considerar los incendios forestales y su respuesta como política pública. Muchas gracias a todos nuevamente. Si puede dejar deje de compartir la pantalla. Ok. Bien, bueno, muchísimas gracias tanto a la doctora Eliana Anderson como al doctor Luis Jorge Hernández por sus excelentes ponencias. Y muchas gracias a todos los participantes, dado que han estado extremadamente activos en el chat y con muchísimas preguntas, lo cual agradecemos y nos pone muy, muy contentos. Lamentablemente, por un tema de tiempo, en este caso, no vamos a poder hacer preguntas en vivo, pero sí les aseguramos que dentro de las próximas 12 horas estarán todos los materiales colgados del sitio y las preguntas, o la mayoría de las preguntas contestadas para que puedan ustedes disponer de ese material. Sin más, agradecemos nuevamente a los ponentes y a los participantes y los esperamos el jueves en la próxima sesión o próximo día de este curso. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen final del día. Gracias.